Bienvenidos a la tribu Dibu. Hoy vamos a hacer un especial sobre mí y sobre Disney. Tenemos un invitado muy guay que es Severiano. Bienvenidos a la tribu. ¡Dibu! ¡A la tribu! ¡Dibu! ¡A la tribu! ¡Hola! Ahora haces el Pues- pato Donald. Es que no me sale. No, nada mal, nada Lo mal. tengo que Pero trabajar nada un poquito mal. más. Bueno, esto es un podcast producido por Zaytun Films. Tenemos a la realización a Claudia Berro y Marta Insua. Al sonido Samuel de Abreu. A Irene García. A Antía Vidal. Y yo, David Fidalgo. Y hoy como invitado tenemos a Severiano Casal de Rey, que es profesor... No, aplausos. Ahora sí. Que es profe y sobre todo programador en festivales de animación y de... Y ahora cada vez más crítico, ¿eh? Cada vez crítico también. Sí, Cuidado con lo que hacéis. Uy. que igual voy a dejarlo de programar. Igual vas a dejarlo del programa por tal. Bueno, el rollo de que es programador de festivales es porque ve un montón de películas, ¿verdad? Eres un maldito friki del cine. Bueno. O sea, sí. A ver, habría que tener algún fallo, ¿no? fallo. Si no, no se puede ser Maravilloso, perfecto. maravilloso. Y la verdad que es un coco de la animación. Los programas Sí, en porque yo además soy de la escuela de Gian Alberto Bendazzi. Allí estás tu cabrón. Soy su discípulo, uno de Bravo, sus Gian discípulos. Alberto. Así que Gian Alberto, el que quiera saber sobre animación, tiene que leer el libro de Gian Alberto. O preguntarle a él. A ver. Recomendación. No pues eso, no hace animación per se. Es programador No, de no. festivales de animación, conoce mucho y es un gran teórico y un Te maldito falta friki. lanzarte a hacer animación y ya está. Le falta, es una enciclopedia viviente, eso ya os lo digo yo Qué maravilla, de antemano. qué lujo. Sabe muchísimo, por eso lo hemos traído hoy a este programa, porque este programa no va a ser un programa normal de hablar de una película, una serie o una entrevista, sino que vamos a hacer un especial dedicado a Disney. Como podéis Sí, como podéis ver en esta mesa, por ahí en la entradilla. que hace suspirar. Nace una Y se acaba ilusión. el programa. Y esto es un especial que vamos a hacer, que queremos contaros, pues bueno, los inicios de Disney hasta la actualidad, o lo que nos dé el programa, la verdad. Sí, porque da para mucho. Da para mucho. Pero antes deciros que le deis like, que comentéis, que suscribáis, que compartáis, que luchéis contra el maldito algoritmo y que nos apoyéis para que lo vea mucha más gente. Y si este especial os gusta y queréis que hagamos otro especial, no sé, de Pixar, de Por Ghibli, ejemplo. pues dejadlo en comentarios y lo haremos. O Sería seguir muy desarrollando guay. Disney, porque igual una hora no nos Pedir llega. Ghibli, Nada, sí, por ahí favor. llevamos una horita, ¿no? A ver para qué da. Para O, que dé, eso. Al igual que con Ghibli hicimos una encuesta para que elijáis vuestra película favorita y de esa podemos, hemos sí, hecho sí. programa, hacerlo con pues Disney. dejaremos, exacto, con Disney. Y porque, eso, pues ponéis vuestra peli favorita y la que más se nombre, ojalá sea Hércules, Ojalá será sea el Rey programa. León. Hércules. Hércules. ¿Quién tiene mejores canciones? Lo El diremos caldero después. mágico. Pero bueno, ahora lo que vamos a hablar La es de tostada, Disney, la desde los malditos inicios. Y Disney, bueno, como sabéis, es una gran empresa La de gran. entretenimiento. Es la gran empresa hoy en día realmente, pero todo es suyo. Si queréis comprar la tribu Dibu, ya avisadnos también. Me encanta. Y bueno, es una, básicamente, creo que toda la infancia de todo lo que estamos en esta mesa y todo lo que nos estáis viendo ha sido acompañada por Disney, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Realmente. La primera pregunta, ¿cómo llega Disney a vuestras vidas? Venga, Sebe. Uf, qué complicado. Hace eso, mucho ¿eh? tiempo, pues sigue pensando. Es que ya pasaron tantos años que yo hay que ser el más mayor de la mesa. Y, ostras, no te sabría decir qué fue lo primero de Disney que vi, la verdad, ¿eh? Jope. Lo que pasa es que después ya cuando empecé, yo siempre empiezo desde los inicios, cuando empiezo a ahondar en las cosas y me metí ahí ya en los primeros Mickey, las primeras Silly Symphonies claro. y después ya desde ahí hasta donde va llegando. Me gusta mucho siempre empezar por los inicios. Claro. Claro, pero en esa época de descubrimiento probablemente no había internet, se ve. Bueno, había materiales. No, había- más viejo. No, sí que había internet, sí que había uno internet. había, había. no. Snake. El Sí, jugaba. Windows Hombre, XP. yo cuando estudié en la universidad ya había internet, ¿eh? Sí, hombre. Vale. Teníamos internet en la universidad ya, Claro. aunque parezca que no. ¿Y vosotras como A mí me llegó Disney, o sea, con VHS, que siempre dices que no sé lo que es un VHS, claro que sé lo tuvimos que que es un traerlos VHS. aquí para que lo supieses? Sí, que Falta, sé lo ¿no? que es. ¿Dónde está el Falta. resto? Tenía Ah, varios, es sí, sí, sí. Y me llegó con películas pues, de la época de Los Rescatadores. Esa película me encantaba, Los Aristogatos. Yo tenía un montón de VHS. Y sí que me llegó con eso y después con el típico tema de las princesas Disney, que al final es
ese colectivo de películas de Disney que... Me mola el ruido de que Es un colectivo, las Es que es un colectivo de movidas, sí. Las PD. Hay que hacerle una bandera luego. Sí, coge. Bandera princesa Disney. No, sí, al final se hizo como ese grupo de pelis de princesas, que es como Sí, casi aparte un género como muy dentro del propio seguidas Disney. todas, sí, sí. Y me llegó por ahí, pues, La Bella y la Bestia, en esta época de Disney. Y sí que a mí lo que más me gustaban eran las pelis que tenían que ver con animalitos. Pues los 101 Dálmatas, los rescatadores, todo lo que era eso a mí me fascinaba. Yo estaba entre eso y Tom y Jerry. A mí es lo que me llegó más en la infancia y Fantasía 2000. Esas Fantasía. pelis Uf, madre mía. fueron, así es como me llegó Disney. Después, claro, me introdujeron ya sus personajes que son Mickey, obviamente, Donald, las pelis especiales de Navidad de Mickey y Donald. Así es como me llegó más o menos, con esas Club pelis. Disney. Sí. Sí. Yo recuerdo, o sea, creo que la primera película que fui a ver al cine fue El Rey León. Anda, como yo. Sí. Estábamos juntos, ¿no? La misma sala. La misma sala. Sí, sí, fue la primera película, recuerdo. Aparte, es más, tengo el recuerdo de... se estrenó El Rey León en cines, fuimos a verla, había colas inmensas en el cine y recuerdo haberme quedado sin entrada y no poder ir, llorar muchísimo y luego ir al día siguiente, porque había sesión, evidentemente, y ya, para mí se me había acabado el mundo, pero luego se recuperó. Y de hecho es mi película favorita del mundo mundial de Disney. Y después es que toda mi vida ha estado impregnada por Disney. ¿Y la de quién no? Claro, Es o sea, una locura. o sea, tengo una colección inmensa que he traído como 6, que solo hay 3 aquí, pero he traído un montón. Y ayer buscando en casa encontré una colección de VHS de Disney increíble, de cintas que no recordaba de Aprende Inglés con Disney, de los El Canta con Sí. Nosotros, que recuerdo tal. Y de hecho también tengo el recuerdo, de esto me lo contaba mi madre, que yo antes de empezar a hablar, empecé a cantar y cantaba la banda sonora de La Bella y la Bestia. O sea, que yo antes de ser consciente de nada... Llegaba la hora de comer tu gran festín. Y yo y cantaba, tarareaba, lo que fuera. Claro, el recuerdo que tengo yo es de la primera peli de ir al cine del Rey León, pero pues sí, me las habían puesto antes en casa. Y luego cuentos, Disney no un salió de tu peluche de vida, Mickey. No, tía, eso siempre. Y me encanta. O sea, es una cosa que... Claro. que Nada, yo siempre igual, está. lo mismo. Puesto Rey en León. casa, Bella y Bestia y tal, pero sí que la primera peli que vi en el cine fue El Rey León y también Sí, me igual. fascinó. Qué curioso. Sobre todo porque poco después vino Toy Story, así que me tocó ya, aunque no era Disney. Sí, Bueno, a mí era también. Disney. Era Pero bueno, Disney. después eso, lo que Fue- decías fue tú, Disney. las pelis con princesas y este rollo no me emocionaban tanto, Ya. aunque sí que me emocionaban cuando había personajes que no tenían que ver. Por ejemplo, en Aladdin, el genio me parece la hostia. Claro, es el mejor increíble. personaje de todos. Y después eso, pelis como que tenían que ver con, pues bueno, ya cuando llegó Tarzán, Hércules y todo que esto, Tarzán- me flipa. Las canciones eran, yo creo que Claro, era las bandas el gran sonoras, éxito es de- que yo creo que es algo que sí que nos ha marcado a nivel, o por ejemplo, bueno, nuestra generación, que es una cosa más A Sele también, a Sele también. de la cosa musical, ¿no? De que quizás lo que más recuerdas de una Es peli de músico. Disney, pues Le mira, tuvo que marcar Disney. es- Claro. Es que, de hecho, son las únicas prácticamente películas musicales que hay de los 90. O sea, el cine musical por sí No, de estaba- acción real no, prácticamente ya no hay. En los 90 está muerto. Y- Sí, en los 90 sí. en los 60. Así que es lo que permite que se mantenga vivo el género prácticamente, Disney. realmente Y además en una de sus etapas mejores. Sí, lo que total. nos gusta un buen musical, chico, es una cosa. O sea, hay gente que es negacionista de los musicales. Pues muy mal, esa gente verdad nada, que sí. no hacerle caso, los musicales son Yo increíbles. les hago así. Yo las- Ah, o sea, Bueno. ojalá vivir en un musical, quiero decir, que de repente ahora nos pusiéramos Yo tengo a cantar. sentimientos Podemos encontrados. cantar si quieres, pero a ver si... las Yo mejor que no lo haga. Ahora viene un flash mob, ¿no? Que esté todo Cuidado, preparado. la tribu Divo, el musical. Musical. Bueno, la tribu divo el musical. Llegará, llegará. Ideazas aquí, Sujétame el ¿estás cubata. viendo? Lo que nos Os queda. cedo los derechos Qué de la bueno. idea. Sí, bueno, será una plaza con una gorra pidiendo dinero. Pero pasará. Bueno, No, yo, más o menos. Que bueno, improvisado. Disney llegó a nosotros creo que más o menos de la misma forma, pero después no sé si es algo, bueno, supongo que todas las generaciones, pero Disney Channel en la Claro, es que el adolescencia, Disney Channel, ahí como que Disney- vuelve a llegar a ti, ¿no? De repente. ves, como- eso ya no lo viví. Porque ahí Claro, yo después lo ya veía con mi hermano. la reposición de pelis, las Series. series... La casa de era más- Mickey Mouse y esas claro, cosas la veía mi cosas. hermano. American Dragon, Brandy Mr. Whiskers, Todas esas cosas. seriazas. Sí, todas. sí, a ver, Bueno, o sea, ya me Disney está pillo claro un que se ha poco. enfocado en capitalizar la infancia. Claro, Y ahí fue a tope. efectivamente. Y todos contentos. Y así Que- estamos todas para irnos a terapia, ¿eh? Después de las princesas. Primero empezó con los parques temáticos, luego canal de televisión y ahora ya el Sí. streaming y se lo come Pues eso. todo. Sí. Es que es- Bueno, claro, es que ahora tiene comprado. Claro, ahora es absolutamente todo ya. Marvel, Star todo Wars, es Marvel, Disney. claro. Sí, pero bueno, antes de todo ese imperio, Disney no existía. Y vamos a hablar un poquito de los orígenes de la animación. Venga, dale. ¿Cómo empezó la Ay, animación? Pero es nada, una cosa brevita para daros pie a cómo Walt Disney empieza en todo esto. Realmente,
Ojo, la No animación se inventó. para muchos nace antes que el propio cine. Claro, es que nace antes. Yo creo también, se inventa... Probablemente sí. Yo diría que llega con el primer flickbook. No me iría tan exagerado, pero en el sentido de animación, proyectado, ya con proyección, Claro, el pero, teatro óptico de Milreno Pero sin el... es antes del nacimiento del cine. Claro, porque- pero vamos por partes. O sea, primero el flipbook, yo creo. Flipbook es el típico librito en el que Sí. haces brrr, ves el movimiento. Que Sí, eso lo hizo o sea, o lo yo, que hacen los gamberros en clase que pintan en las esquinas de los libros. Lo que hacíamos o llamados todos. artistas. Hoy llamados... ¿Cómo se nota que es profesor? De ahí a estudiar, no, hombre, déjale dibujar. Esto se dice que eso lo inventó John Barnes Linnet en 1868. Manda... Manda tiempo, Manda tal. tiempo. Pero antes de eso incluso se inventó el taumatropo, que hay gente que lo considera como un principio de animación. Yo no creo, pero el taumatropo es el típico chisme Hombre. circular que tienes el Sienta- pájaro y la tal, y hacen... Sí, pero... Sienta lo de la persistencia de la La retina. retina, en plan. Claro, que te da a entender que hay algo ahí que no está, que es Claro, lo que pasa en pero la eso animación. al final es muy importante para... Claro. La animación al final son frames que están inconexos, pero como pasa rápido, Claro, pues te da la la retina sensación de tal. entiende que está animado. Pero bueno, eso, entendemos que la primera animación, 1800, que si nos vamos atrás, podemos irnos a la época de los griegos y los romanos, con las Sí, vasijas creaban como figuras en movimiento. Que Sí. si sacas fotos se movería eso, Sí. pero bueno. Sí. Eh, Se nota que vio a Hércules. se nota que vio Hércules, sí. Es muy buena peli, vale. Pero bueno, unos años después ya sí que llega un invento de la animación, que es el zootropo, en el 34, 1834, William Horner inventa el zootropo, que es esta... Un cilindro con ranuras sí, esa verticales. ¿cómo llama eso? Cilindro. Sí, Sí, cilindro. Efectivamente. Que pones ahí tu tira de dibujo, unas ranuras, le haces... Y da se la empieza a ver sensación. el Mira, movimiento. no me traje uno, que yo tengo uno en Tenías casa. uno, joder, qué Oh. pena. Lo que pasa es que no... Te avisé de que íbamos a hablar de esto. Sí, pero no encontré la caja y para traerlo así siempre Sí que es se mejor puede Ya, tener- ese se traerlo mejor en Claro, la claro. caja. Eso lo Pero puedes hacer con las Ya. vajillas también, en realidad. Con las manos, con el... Sí. Gira raga. No, pero el rollo es que como hay las ranuras, si creas ese impasse en negro, es lo Sí, que te como genera si ese... no hubiese... sí. Claro, y tiempo después ya inventan también el prasinoscopio y viene también el teatro óptico Sí, que lo mencionaba antes. de Emile Reynaud, Ujú. que es lo que hacía eso, lo que mencionabas tú. Que es un claro, poco ahí ya hay eso. una intención, porque realmente es un prasinoscopio al que además le tiene el concepto de proyectar. Un prasinoscopio básicamente Y es como un es ya zootropo. un concepto más de cine, de ver la imagen proyectada en una pared Exacto. en movimiento. Y el prasinoscopio es como el zootropo, también un cilindro, solo que en vez de ranuras lo que tiene es espejos en el medio. Y al girar, los espejos crean esa sensación de movimiento. Y lo que hacía el otro con las luces y tal, creaba esas proyecciones que la gente ya fliparía un montón. O sea, Claro. la verdad que tiene que ser guapísimo. Claro, La Mira, un primera vez sitio que y ver ves ahí. eso. Sí, Claro, sí, sí. que hoy en día lo como ves. magia. Claro, hoy Sí. en día se ya va a enseñar a todo los el mundo chavales. está acostumbrado a ver imágenes, Está pero claro, claro, sí. esto de es- la nada a esto tenía que ser una voladura de cabeza. Claro, que Total, iremos. sí. Impresionante, Que, sí. que la invención de la animación, la creación, cuando empieza el cine de animación, empieza a la vez también el cine de imagen real. O sea, van solapados y tiene todo el sentido. Porque en 1895 en París llegan los Lumière, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Y Claro. con el cinematógrafo. Y bueno, hacen lo que se considera la primera película de la historia, que es los obreros saliendo Es como de la una fábrica. grabación más que una peli, pero sí. Es una grabación, Sí, realmente pero un bueno, documental. Que sí. también eso vuelve a pasar esto que la gente lo flipa, que con la del tren, que es cuando llega y la Ah, gente sí, salía del cine salía del corriendo y tal. Pero Claro. bueno, y aquí se da que un año después de la presentación del cinematógrafo por parte de los Lumière, llega la que realmente se consideraría la primera película a nivel ficción de la historia, que no inventó los Lumière, sino una mujer, Alice Guy Blaché, que ella vio, creo que el rollo que trabajaba en una tienda de fotografía o algo así, no sé si lo sabes. Bueno, y pilló trabajaba con un empresario, no sé qué, que tenía contacto con los Lumière y les vivió el cinematógrafo y decidió tomarlo para crear sus propios historias. Bueno, propias historias no. Tomó una historia de los hermanos Grimm, que tiene mucho que ver con Disney después, Claro. y hizo la primera grabación, que es el hada de las coles, que se grababa ella tipo teatral, la cámara fija, sin más, y era ella como haciendo... y unos bebés como haciendo de coles, Sí. y ya está. Pues esa es la que se considera hoy en día la primera película de ficción de la historia. O sea, el cine, como tal, realmente nace con Alice Guy. Con ella. Y es muy interesante esto porque también pasa en animación. O sea, esto fue en 1896. Y empezaron a surgir después figuras también como Méliès y tal, y ya el cine empieza a explorarse. Pero en 1908 se presenta la que es la primera película de animación de la historia. O sea, cuando hablamos de películas aquí hablamos de cortometrajes Sí. minúsculos. Un minutito y medio. Exacto, un minutito y medio. Y llega en 1908 Emily Cole, que también le interesa lo del cinematógrafo y tal, y cómo proyectar esto y tal, y cómo trabajar a partir de la fotografía, crear imágenes. Entonces, con unos dibujos y tal, pues crea la primera película de animación. Que es curioso, que no son cosas que se estudiasen antes realmente, sino que estos son como
Experimentos, casi. No, no, me refiero a descubrimientos o Sí. relevancia de hace poco, decir que dos mujeres fueron las que inventaron Sí, tanto el cine de ficción como el cine de efectivamente. animación. Y eso fue en 1908, ya ves, todo a la par. Y en Ah, pues, 1914 se diría que se crea el primer personaje animado carismático, que es de Winsor McCay, que es Gertie el dinosaurio. Sí, sí, Que como tienes el un librito pedazo de que libro me ahí. traje ahí. Sí, se llega ahí de Con las Little tiras Nemo. cómicas, porque realmente, claro, aquí hablamos de que el mundo de la tira cómica o del cómic, banda diseñada, es casi un arte que estaban haciendo también en ese Sí. momento. Y que, bueno, estaba sentando sus bases y Winsor McCay pilla las dos cosas. Primero empieza con las tiras cómicas, que hace unas buenísimas, con el personaje este de Little Nemo, que se publicaba cada domingo en el periódico, y eran estos periódicos que eran así Tremendos. tochísimos de grandes, y ahí va experimentando con el concepto de cómo trabajar la viñeta. Y por ejemplo, aquí siempre es el mismo personaje que acaba con el mismo concepto de que se cae de la cama y todos son sueños. Y la imagen, el diseño, el grafismo, pues le permite pues como explorar mundos Claro. fantásticos. Y de hecho, este personaje, la primera trabajo de animación que hizo Winsor McCay fue con este personaje en 1911. Lo que pasa es que es una película de 10 minutos donde se ve allí que están preparando toda la proyección y todo esto, y al final los 2 minutos y medio finales son pues los personajes principales de Little Nemo pues animados. Sí. Y es como un primer boceto Claro. de movimiento y ya de hacer pues una animación un poquito ya más trabajada desde un punto de vista de la ilustración. Y después ya viene Gertie el dinosaurio Claro, y y es ya... muy curioso esto que dices, que ya al lo final mejora. era viñetista y hacía cómic y tal, que realmente el cómic siempre ha sido un arte que está muy ligado a la animación. Hoy en día Sí, sí que a hay ver, muchos de hecho, autores los primeros animadores eran casi eran de todos cómic, de tiras. Autores de cogidos de Lo veremos tiras que Walt cómicas. Disney también. Mm. Y animadores que hoy en día... Joder, tuvimos aquí a Alberto Vázquez, a Martín Romero, Todos ellos. a De ahí Miguel vienen Lema, también. todos Todos vienen ellos del banda cómic. diseñada, Y sí. eso, que el cómic y la animación está muy unida. Claro. Y eso, el Wilson McCay en 1914 inventa a Gertie el dinosaurio y Muy se simpático. considera como el primer personaje con carisma, Claro. ya que bueno, tenía reacciones respecto a lo que le decía su autor y tal. Y bueno, pues es como ya se considera que ahora sí es como la animación a partir de aquí estalla, porque aquí ya empiezan varias Claro. empresas y tal. Y bueno, aquí estamos hablando de 1914, pero 13 años antes ya nace un personaje que nos interesa para el programa de hoy, claro, que es Walt Disney. Walt. 1901. Madre mía. Casi nada. En Chicago. Era un chavalín cuando empezó, ¿eh? Por eso, es que era Los nada. años- No, en los- Disney sí, con muy poco, 20 y picos años. Una Aún, locura. aún no tenía ni 20 años cuando empezó, Por eso, realmente. sí, Por sí. el primer año cuando montó su primera empresa es de 1920, en Kansas. No hace nada. así que Pero no te adelantes. no me adelanto. Pero sí, sí. Bueno, es 1901, Nace que- para poner su contexto de Walt Disney, que nace en Chicago, en una granja, pues la típica vida de granja, pues dura, no sé qué, tal. es otro- Y que era un chaval, sí, que le encantaba dibujar, que le encantaba ver películas, sobre todo pequeñas películas de animación. Por ejemplo, llegó a ver la de Emily Cole y tal. Entonces, quiero decir que al final todos son referentes aquí y que son coetáneos en la época. Y es muy chulo es ver cómo todo nace a la vez. Pero bueno, llega la Primera Guerra Mundial y el tipo se va pues, para la guerra, que era conductor de ambulancias, o era sanitario, algo así era. Bueno, Conductor de ambulancias me suena a mí, Conductor de ambulancias, que sí. tiraba por ahí, sí. y bueno, no, en la guerra no muere, lógicamente. De aquella igual no había que sacar el carnet internacional y estas Pero cosas. seguro que no había que No, sacrificarle. seguro que no. Te viene para la guerra. Si era menor, casi seguro. Bueno, Sí, es que de hecho creo que era menor, que seguramente. falsificó su. Pues no DNI, pero lo que fuese eso. En aquel momento menor sería con 21. Supongo que la mayoría de edad estaría en 21 por Sí, claro, entonces. por eso, él tenía que ser Así menor, sí o sí. Sí. Era así, fijo. Justo. Y nada, él pues se fue a la guerra y lógicamente volvió y los padres querían que se quedase en la granja, pero al tipo le encantaba dibujar y seguir, entonces se fue. Persiguió ahí. Sí, y se fue a Kansas y empezó a trabajar en Pesman Rubin Art Studio, haciendo viñetas satíricas en una revista. Y es un momento muy importante porque él se veía que dibujaba más o menos bien, pero tampoco increíble. Pero le llamaba mucho la atención cómo dibujaba uno de los compañeros, que era increíble cómo dibujaba, que es Ub Iwerks. Y este tío va a ser súper mega importante en la historia de Disney porque sin este hombre no hay Disney. Es un poco como Marvel. Stan Lee era el que pensaba, Jack Kirby era el que dibujaba. Pues Ub Iwerks dibujaba increíble. Y en un momento dado los dos, pues los echaron. Los echaron. Sí. Se largan ahí. No se sabe más. Y Walt Disney, eso. Por desavenencias artísticas. Claro, lo que dice Sebe, aún teniendo menos de 20 años, o unos 20, le dice al tipo, ¿y si montamos nuestro estudio? Era otra época también, o sea. Bueno, sí. De todas formas, aquí puntualizaré que el concepto de la industria americana nace en 1915. Ahí es cuando se ponen las bases, porque empiezan a existir las primeras patentes
Y todo fue un proceso en el cual uno inventa una cosa, otro inventa otro, van mejorando Claro. todo, y se crea el concepto de lo que es la animación, lo que se llama el cell animation, la animación con planchas Celuloide. de celuloide transparentes, donde tú dibujas el fondo y tú solamente lo que dibujas ya es La animación. el elemento que se personaje, anima, sí. el personaje normalmente, pero eso ya va en la plancha transparente, ¿no? Y eso todo ya se inventa en 1915. O sea, si tenemos que hablar a nivel industrial, ¿cuándo es el punto de inicio de todo esto? Es 1915. Sí, ya empiezan a surgir ya también los Yo lasers, pondría tal. esa fecha como la clave. Sí, sí. Y bueno, y lo que comenta Sebe aquí de las planchas es la forma de animar El que va a tener acetatos, ¿no? Disney, sí. El acetato, bueno, bueno, había las maneras de las planchas que era pues plancha, Sí. plancha para crear la cámara arriba, Sí. para crear esa profundidad de un fondo, pues aquí hay un paisaje, pues igual aquí hay una casa, pues aquí no sé qué. Y después lo que buscan con el celuloide es ir animando, los personajes iban como a otra parte. Sí que animaban a papel y después calcaban en el acetato el propio dibujo y lo Por un pintaban lado ahí. pintaban creo que el contorno y por el otro coloreaban, me parece. Y después pues iba sacando ahí las fotos para tal. O sea, realmente era un trabajo súper artesano. Sí, todo. sí. Hay, por ejemplo, como dato también curioso, John Randolph Bray, el creador de Bray Studios, tenía él el derecho, o sea, el monopolio de todas las licencias. Y todos le tenían que pagar a él, hasta 1932, que fue Madre cuando Pero ¿cómo? caducaron. ¿Todas las licencias de qué? De las planchas y para, tal. para utilizar el hostia. sistema de Patentado. las celdas. Claro, tú animabas ahí y te venía él, ¿cómo lo ha hecho? Claro, y tenías que pasar por el aro. Que- De hecho, uno que es creador, que es Earl Hood, que fue el que creó todo el efecto este de la plancha con celuloide, lo contrató y lo hizo socio. Y después él tenía pues todas las licencias y si querías animar con ese sistema tendrías que pasar por... Y bueno, el tío se hizo de oro a base solamente de eso, que aparte sacaba sus personajes, sus propias historias. Claro. Pero era Bueno, al el final- aguililla que se aprovechaba del Bueno, sistema. Al final es como hoy en día pagas por un software que ya está. El Sí, famoso es software. un poco el equivalente Claro, o sea, de Google Sí, Adobe. sí, sería algo así. Sí. Sí, Y después ya tú haces lo que quieras, pero Claro. me tienes que Claro. pagar a mí la licencia. claro. Bueno, y Pero en ese momento tenía el monopolio porque era la forma Y que había de claro, hacerlo. que había, nada claro. más. Pues No hay la- más. el monopolio en Estados Unidos. Pues el Ya. tema no expiró hasta 1932. sí, aún duró. Claro. Que después, a ver, por ejemplo, Disney utilizaba el sistema, pero ya él fue mejorando, ya fue introduciendo mejoras técnicas. Decía, no, que aquí las planchas no son de ese color. Está. Mira que son redondas. Bueno, y eso, pues los despiden del trabajo y igual que era muy emprendedor, le dice a UP de montar su propia propia empresa. Y empiezan a hacerlo y contratar gente que animaba, bueno, de dibujantes realmente, y todos empiezan a emprender a animar porque nadie animaba. Lo que pasa es que no había un puto duro y entonces como que lo fueron dejando y ahí Walt Disney se fue... A Los Ángeles. Se mudó a Los Ángeles, a Hollywood, a trabajar en estudios de cine de imagen real. Y él, pues bueno, pues trabajaba ahí, tenía muy poco Una dinero. vida mala, sí. Hasta algunas cosas que edulcoran bastante, dicen que podía vivir en la calle a veces y se hacía amigo de un ratoncito y no sé qué. Claro, eso Se queda, había amigo de un ratoncito. ¡Asqueroso! A ver si cola. eso queda muy bonito, sí. Luego Bien. amigo de ratón. Otra curiosidad, la industria de la animación estaba en Nueva York toda. El único que se fue Que se para fue para Hollywood fue Disney. Y él después allí ya lo petó y ya, Claro. Claro. ya se rompió todo Ya en se Nueva rompió York. las Pero, bases, ya pero había inicialmente lo que sería esa segunda mitad de los años 10 y todos los años 20, la industria toda de la animación en Estados Unidos estaba en Nueva York. Hasta que llegó este. Hasta que, sí. Pero eso, él estaba en los estudios y se cuenta que él se dio cuenta, claro, cuando él empezó con UV haciendo su propio estudio, es que ellos se dedicaban a hacer todo. Claro, Y yo no eran sé qué dos, tal, y él sí, como, venga, contratamos a este, no sé Faltaba qué. no tenemos organización dinero. ahí. Claro, la gente sin dinero también. Dicen, pues, Claro. Y entonces se dio cuenta, en plan, viendo cómo trabajan en el Hollywood y tal, dijo, venga, aquí hay gente, pues este hace esto, División este de hace esto". tareas. Exacto. sí. Y vuelve con UP y le dice, venga, va, ahora vamos a hacerlo bien. Y entonces decidió meter a su hermano, Roy Disney, para que que él sabía de finanzas, se encargase de finanzas, que él dicen que estaba ingresado en un hospital de tuberculosos y que lo sacó de ahí y tal. Y dijo, bueno, venga. Como en Ben Hur. A ver, no sé, es como un poco peligroso, Walt. Pero bueno, total, que Le salió de le puta salió... madre. De le perdidos salió al genial. río, casi vivía en la calle. En plan, le dijo, Roy, ¿qué O prefieres? nos estar morimos aquí? o nos hacemos ricos. Está. Y se hicieron ricos. Y total, Roy llevaba las finanzas y fue el que ponía un poco la mano dura en plan de, ¿podría hacer esto no? Y volvieron a Claro. contratar gente y tal, casi sin dinero. Y ahí es cuando fundan, en 1923, los Disney Brothers Cartoon Studio, que después sería el de Walt Disney Company.
Y aquí se empiezan a conseguir figuras, que luego serían un poco los 9 ancianos, que hablaremos después un poco de ellos, que figuras como Hugh Harman o Rudolf Isen, que después crearían los Looney Tunes, y un montón de, bueno, pues gente que iba aprendiendo también ahí. Y aquí ellos empezaron a crear una serie de cortometrajes de Alicia en el País de las Maravillas, que era una Alicia... Alice in Cartoonland. Eso. Sería Alicia en el país de los de los cartoons. es verdad, pero bueno, sería un... Que al final era una niña de imagen real y el resto era todo dibujado. Y esto lo... necesitaban obviamente una productora y la quienes financiaba esto era Winkle Pictures, que esto era la productora era Margaret J. Winker, que era, bueno, pues los producía y tal, y Margaret pasó la casualidad, bueno, casualidad, que se casó con otro productor, otro distribuidor, que era más tiburón, que era Charles Mintz, y bueno, lo que hizo fue hizo como un acuerdo de distribución con Universal Pictures. Y el rollo eso, pues se distribuían la serie de Alicia, varios capítulos hicieron y más o menos iba bien, pero Walt Disney pues veía que había un puto duro para la gente, que gente se le iba, que pagaban poco y empezaron a contratar a mujeres que en ese momento... época. Sí, claro, en esa época no estaban entrando en lo laboral, estaban también persiguiendo pues derechos sociales y aceptaban cobrar menos, básicamente. Y aparte, por lo que cuentan tal, dicen que les gustaron también más porque eran más detallistas, más trabajadoras y claro, siendo algo de animación que busca mucho el detalle, pues les venía muy bien. Claro. Y entonces pues, empezaron a crear un pequeño equipo pues bastante diverso en ese sentido. Pues eso, hicieron pues Alicia y tal, y en un momento dado Walt quería que todo el mundo pues cobrase más y conseguir pues todo mejor para la peña. Claro. Y crean un personaje que se llama Oswald, el conejo afortunado. El eslabón perdido. El eslabón perdido, que bueno, ya lo recuperó Disney en los 2000, creo, los derechos. ¿Lo recuperaron? Sí, pero bueno. Les pues, costó, ¿eh? Entre Walt y Iwerks, y Walt, crearon a Oswald el conejo afortunado para hacer varios cortometrajes. De hecho, empezaron a hacer varios cortometrajes que los distribuía pues eso Universal, de la mano del Charles Mintz y bueno, eso, por lo que cuento. Poco dinero, no sé qué. Pero menudo pájaro, porque hizo lo que le sacó los derechos. Sí, pero Sí. espera, justo lo iba a decir ahora. Perdón. ¿Pero por qué fue? Porque Walt Disney fue a protestar con él en plan de queremos más pasta, porque están funcionando Alicia. Y el otro le dije, ¡ah, sí! Claro, y le dijo, pero es que Walt le dijo, Te vas a enterar. si no, firmo pues con otra productora y me voy con mis animadores, con mi equipo, y el otro dijo... Que por lo visto no, No les duró creo que mucho, pueda. se lo sacaron por otro lado. Sí, pero bueno, le dijo, no, aparte el equipo está firmado conmigo, son míos, y los derechos de los Wales te da Alicia y su puta madre, que son míos también. Claro. Así que vete a tomar por culo. Pero yo digo lo del eslabón perdido porque una de las series más exitosas de los años 20, por ejemplo, es Félix el Gato. Y Oswald sería como una especie de punto intermedio entre lo que pretendía ser Félix y sacar algo de provecho y lo que después va a ser Mickey. Entonces Sí. es como el momento ahí intermedio. Transición. Y hasta cierto punto, pues aún le vino bien que el Mintz le saliera rata. redondo. Sí, al final le salió... Le salió redondo. Perfecto. Le salió Sí, redondo. en el momento tuvo que ser... Pero bueno, lo guay ahí Exacto. que con Oswald ya marcaba mucho el estilo de animación que vendría a hacer Disney después con los cortos de Mickey, estos personajes, que era todo también Claro. rollo muy absurdo, muy caricaturesco, y muy movidito y muy alegre. Y el rollo eso, pues se fueron a tomar por culo literalmente y querían, no sé, pensaban volver a Kansas y Que tal. no se quedó sin parte del equipo. Claro, sí, parte del También- equipo pertenecía Solo a Mintz. Eworks Solo se quedó con Eworks él. y no sé si algún colega más que tendrían por ahí. Entonces, hablando con Eworks, deciden crear un nuevo personaje. Esto ya es otra vez la tontería esta. Dices, acuerda de esos tiempos malos en El Hollywood". ratón Con que el se ratón. encontró en la calle. Que- Así, ay, me acuerdo del ratón. Oh, Y nada, Salió Mickey. Hola. básicamente Mickey se parece muchísimo a Oswald, o sea, tampoco es que fuese tal. Pues eso, crean a Mickey Mouse, que ahí sí blindan los derechos de que no va para nadie más que para ellos. Bueno, esperaron al éxito de Steamboat Willie, al tercero. Bueno, Tampoco no les estaban fue muy bien de espabilados. primera, no les fue bien de Lo que primera. pasó es que vieron que con Steamboat Willie lo petaron. Claro. Y Porque- dijeron, esta es la nuestra. Ostras, y rápidamente, venga, Y vamos, vamos a blindar los derechos, que a mí al sí. Mickey no me lo roba ni Sí. Dios. Y tanto lo blindaron que lo extendieron 95 años. Sí, sí, claro. Que normalmente Wow. los derechos de un personaje no sé No, cuántos 30. son y los renovaron Y los o algo renovaron así. porque pasa a dominio público. y se extendieron hasta Sí, es que 95 aparte no años. son muchos años lo que 90 y tardan. pico, eso, sí. dices. No, 90 y pico que los tendieron ellos, Claro, pero en realidad que por no son ejemplo, tantos años. desde que Mickey perdió ya el monopolio de ser usado Sí, por claro, Disney, claro. empezaron a salir vídeos Claro. por internet de paridas y, De y matar y cosas cosas así. Sí. Pero bueno, eso, que crearon básicamente animado realmente todos estos por Eworks.
Planet Crazy, después The Galloping Gaucho, todos protagonizados por Mickey. Y después llegó a eso, lo que dice el Steamboat Willie, que es el mítico de Mickey en el Todos barco. lo hemos visto. Bueno, Todos. sincronizados, joder. Sí, no, íbamos muy bien. Parecía que estábamos haciendo Yo no sé si polifonía. Y aparte de esto, Es una nueva versión, es para que no nos cobren los derechos. Sí. que aparte de ser un cortometraje que está muy chulo y que marca Está el chulísimo. éxito rotundo de Mickey Mouse y con Oriental, es el primer cortometraje, primera película de cine que tiene el sonido perfectamente sincronizado. Sí. Y a partir de eso, pues Mickey ya llegó para quedarse. Claro, ahí ya empezaron a tirar también Empezaron del hecho de hacer sincronización de audio, que era algo que Claro. aún Que no se había estaba hecho. inicialmente mismo en el cine, entonces ellos ya lo aprovechó ahí desde el inicio y ya eso fue tirar como Claro, un buscan ahí cohete. que es un hito. Y después eso, que una cosa que a mí me parece muy interesante con Mickey y con, bueno, que eran después Sí. a Pato Donald, a Goofy, a Pluto, todo esto, que no los ven como personajes per se, sino que son actores. Sí que hacen como, tienen distintos Hacen roles. papeles en las pelis. Sí, es verdad eso, porque Donald también hay unas pelis en las que desempeña una función, otras otra, y Mickey también. Sí, todos. es muy guay. De hecho, Donald protagoniza un Mickey- corto de la Segunda Guerra Mundial que... Hacen papel interesante. Bueno, lo ¿no? veremos ahora. Ahí también es importante, por ejemplo, el papel de Carl Stalin, no Stalin el No. dictador, Stalin, acabado en G, que es el que crea toda la parte sonora, musical, y que de hecho tuvo algunos más y algunos menos con Disney sobre cómo utilizar la sincronización, porque por ejemplo los guiones que hacía Disney no le servían mucho a él a posteriori, no en Steamboat Willie, a posteriori pues no le servían mucho a él para llevar a cabo pues unas musicalizaciones así interesantes. Y de ahí nació después precisamente las Silly Symphonies, donde, venga, aquí tienes Hacen cancha. ahí, sí. Aquí tienes cancha y todo el tema de la sincronización ahí se expande Que de muchísimo hecho, más. en esas lo que hicieron fue muchos dibujantes aprender a animar en ese tipo de series. Que eran más, bueno, no está Mickey, Sí. no está, hacer animar lo que Claro, queráis. era y como unas hasta cierto prácticas. punto, era más experimental Pero, todo, era buscar y de hecho fue todo el Claro. campo de pruebas, las Silly Symphonies, que duró desde el 1929 hasta 1939, fue todo el campo de pruebas para después, cuando los grandes quisieron animadores que se hacer los querían. largometrajes. Exacto. Y antes, claro, también una cosa muy chula de sincronizar el sonido y tal es que estos tipos de cortometrajes que son todos de muy absurdos, se estiran, no sé qué, se pegan, Sí, o sea, los- el trabajo de los música y de efectos sonido sonoros. sí que es muy Sí, chulo incluso de- los animales. Bueno, el primero, el Skeleton Dance, ya ahí hacer los esqueletos una ya daba pasada, mucho sí, juego. sí, sí. Pero tú ves, por ejemplo, cómo utilizan los gatos así y parece un acordeón a veces, Claro. el propio gato y estas Pero cosas. es la magia de la animación. Sí, sí, por eso ya- que utilizarían claro. para poner sonidos. Un mundo ilimitado. Bebés. No, el Foley siempre fue... No, me acuerdo No, de no, no, no. la película Bebés. Flow Ah, bebés que utiliza camellos. bebés camellos. ¿Qué utilizarían Que bebés? utilizarían. Pero bueno, eso, De todo. lo petan con Mickey a tope y tal, y a Wall de pequeño, igual que hablaba antes de Alice Guy, Alice- la que hizo Es Alice Guy. Guy, que es francés. francesa, claro. Ah, vale, es que no sé francés. La Alice Guy. Que hizo La Hada de las Coles, basado en un cuento de los hermanos Grimm. Green. A Walt Disney también le interesaban mucho los hermanos Green y entonces decidió que, bueno, y dar un paso más allá y hacer el primer largometraje en color, o Technicolor, ¿no? Era algo así, que es pues Blancanieves y los Blancanieves. 7 enanitos. Y a partir de aquí... Pero ahí habría que hablar mucho de las Silly Symphonies también por el medio antes de llegar al gran Pero salto. bueno, la has mencionado ya, es que no tenemos No, tanto tiempo, Sebe. Porque tenemos el Skeleton Dance, es ya el tema de la sincronización a full. Sí. Después viene Flowers and Trees, que es el avance en Technicolor. Y ahí durante 2 años pilló la licencia y no nadie podía hacer dibujos animados en color. Él durante 2 años fue el único que lo hizo. Se le estaban guardando para Blancanieves. Después hizo en el año 34, que no es de los cortos tampoco más conocidos de las Silly Symphonies, pero es la diosa de la primavera, que es el primer trabajo en el No que lo empiezan a conocía. experimentar sobre personajes humanos y el trabajo de rotoscopia, que son las primeras pruebas para Para hacer Blancanieves, después claro. el personaje de Blancanieves, y tú piensas que Blancanieves empieza a rodarse en el año 34, y este cortometraje salió en el Sí, sí, no, que 34. todo es una escuela para... Y luego está El viejo molino del 37, donde aparece todo el tema de la cámara multiplano, que es ya el efecto, son como una especie de estantes así, donde iban metiendo todos los diferentes niveles de dibujos y para crear con elementos 2D efectos Que, tridimensionales. de hecho, el viejo molino es un cortometraje que inspira mucho. No está hoy el libro de arte de Más allá del jardín.
Tengo Sí, aquí, es verdad. tengo aquí Sí, una foto, sí, sí, no sí. sé si sale de una cámara multiplano. No, tranquilo, que la Mira, esto es ponemos. Flowers and Trees, Que la ponemos que después. es el primer Sí. Technicolor. No te has visto ningún programa, ¿verdad? Qué chulo. Aquí se ponen imágenes Sí, por sí, encima. Este es el viejo molino. una Él quiere imagen. enseñar las fotos. No, la queremos ver, la queremos ver. Y esta es la cámara multiplano. Donde Esa. veis que es Pero un es esa armatroste cámara, ¿eh? y donde hay diferentes estanterías. Qué donde maravilla. donde se van Sí, para creando la todos los profundidad, efectos claro. Era una locura. tridimensionales. Un pasote. Artesano, Y este es pasote. todo el campo de pruebas para poder llegar a Blancanieves. eso, a a los- Blancanieves. Claro, y aquí en Blancanieves, en el 37 hasta el 42, se inicia la que se llama la Edad Dorada de Disney, Golden Age. que Golden es Age. Buenanieves, Pinocho, Fantasía, Dumbo Fua, Fantasía y Bambi. es- Claro, no tenemos tiempo para pararnos en todas, No, eso está claro. no, pero... Pero vamos a pararnos en cuál nos gusta más a cada uno. Y así vamos a ir surcando las etapas. Hombre, Yo me siempre... quedo con Fantasía. Yo también. Es que Es Fantasía... que está muy bien hecha y es un... Eso sí que es un viaje de tripit. Que de pequeña pues no lo entiendes, pero hay algo como No, de... yo le tengo especial cariño a Pinocho. Pinocho Me es parece muy una bueno. adaptación sublime, todo lo que va trabajando y de hecho yo creo que es cuando ahí se marca, queda ya grabado para todos un personaje para toda la vida y de hecho las adaptaciones que Sí. se Sí, es siguieron verdad, haciendo, muchísimas. pero ese Pinocho a mí me parece magistral, Bueno, y Dumbo independientemente también. de que haya cosas muy chulas en todos lados, como pueden ser en Blancanieves, el trabajo musical de Sí, Frank es Churchill maravilloso. es tremendo, ese hi-ho Bueno, y y otras Blancanieves cosas. también la mezcla de ese estilo de dibujo de Blancanieves, el príncipe, que es como más realista, y el rollo más cartoon de los enanitos, de los sí, enanos. Y darle personalidad a esos que los cuentos de hermanos Grimm no tienen esa personalidad, que cada uno tenga su espíritu. Sí. Somos- Y Es después, a mí me parece magistral en Dumbo la escena de que es como de sombras. La de los elefantes. No, esta que es ¿Cuál? como de sombras chinescas, así que se ven a los otros que sí. están emborrachando, Sí, que me es parece una de muy las buena. cosas también más experimentales que metieron en un Sí. largometraje de Disney, de toda la historia, y esa escena me parece magistral. Claro, también. es que- Pero Dumbo es- para mí es mi trauma de Se notaba infancia, eso, o sea, que experimentaban un montón con la... Mm. De hecho, diría que es... Tengo una alarma otra vez. Madre mía. Que es mucho más expresiva la animación, o mucho más libre la animación en esta época que lo que se hace hoy en día. Es muy loco. Que Sí, decir, puede en el ser que al 36 final al fuera- ser las primeras, yo creo que también igual tenían esa libertad de que realmente nadie estaba Sí, no haciendo- tenían ahí una Sí. competencia. No, pero- ahí No había un que- camino hecho, entonces cuando lo tienes que hacer No, es pero un poco... es la cosa de que al final, obviamente, siempre se han marcado en público infantil, pero aquí hay cosas que dices, Sí, ostras, esto para los estaban niños". probando. Uf, muchas había- cosas. Hombre, a ver, es duro, quiero Por decir, eso. tanto Dumbo como Bambi, bueno, y Pinocho se las trae también, pero Sí. quiero decir, a nivel de un niño Pero- viendo esas movidas... Sí, por eso. Bueno, movidas. Nosotros crecimos con eso, ¿no? Sí. Sí, por no eso. con el pero buenismo no, que se no, trata no, hoy que en día, realmente entonces- tiene todo el sentido del mismo. O sea, que es como... Y el buenismo al que después se Qué encajonó fuerte. el propio Ahora Disney. está Claro, también. demasiado exacto. sobreprotegido. Ahora es demasiado. Y Fantasía creo que es un ejemplo de experimentación. Que es Por eso a mí me absolutamente encanta. demencial. Bueno, a ver, Hermoso. fantasía ya no la menciono porque si Porque es no. otra Claro. cosa. Es que Fantasía Ya es para empieza hacerlo un aquí. programa entero. Sí, o sea, sí. me Pues parece... la verdad es que sí. Me Sí, parece increíble. quiere venir a esa película. Fantasía. Yo Pues quiero me venir a parecería Fantasía. Si votáis Hice- Fantasía y no Hice una pues presentación hará de 15 Fantasía minutos sin es- imaginar de Es verdad. fantasía. A mí es que, Es o sea, muy yo guay. le guardo especial cariño y me parece una... A ver, fantasía. también es una peli, pero en ese caso fue un fracaso. Pero es una, Fue un clásico, fracaso. es una peli de Así culto. como, clásico, por ejemplo, todos. también Blancanieves fue una peli que inicialmente el presupuesto era para $250.000 y se les fue a $1,5 millón, que es multiplicar el presupuesto por 6. Sí, sí, ¿eh? Casi se van a la A ver, quiebra. Qué casi normal, locura. no, de hecho, el tío hipotecó su casa y todo. Claro, para- pero Madre después mía. en menos de nada sacó una taquilla de 8 millones, Claro, entonces ya Pero a ver, cubrió. Pues menos pero- mal. El maldito Pero es primer que- largometraje que hacen es normal que lo calculasen mal. ¿Hasta dónde iba a ir eso? Claro, Y también 250.000. tiene sentido que diera Ya ves, tales no es nada. beneficios, Claro. porque es que realmente yo me imagino como en Supernovedoso el para 37 viendo eso y digo, ¿qué? O sea, Ya. son Claro, fantásticos. pero por ejemplo, a ¿sabes? nivel fantasía, a nivel de todo el tinglado que tuvieron que hacer solamente de producción a nivel de micros para grabar la orquesta y después Es que, claro, coordinarlo con las imágenes de animación y todo eso, eso ya es la hostia. Y después también el tema de contratar la orquesta, que estamos hablando de una de las orquestas Sí. top, que era la orquesta de Oye, Filadelfia. se te va una de dinero. Y, o sea, era a nivel de que se producción fue tremendo y después fue un fiasco también. Pero bueno, a ver, vas compensando unas Pero cosas esa ya quizás con es la más otras. experimental, ¿sabes? Mm. Quiero decir, se arriesgaron con eso y luego también recuperaron con Dumbo y con Bambi, ¿sabes? Ya, Sí. O sea, Sí, y no, es Disney muy, fue muy mal. experimental para Pero mí. lo que pasa es que después llega la Segunda Guerra Mundial y empieza a Qué perder emoción. dinero, Claro. vamos. Y sí que empieza a aparecer la animación propagandística, que en este caso, pues todos los países hacían sus cosas. Por ejemplo, Japón tenía un Evil Mickey, Rusia tenía Sí. otros rollos, pero Disney también participó de esta propaganda y hizo un cortometraje protagonizado
por... Bueno, uno Todo. que se llama Education for the Deaf, que The Making of the Nazi, que Madre va mía. sobre un niño y tal, y otro sobre el pato Donald, Sí. que se llama Der Führer Face. Ah, sí, sí. Del La Burger cara Face. del Sí, Führer. que es un cortometraje que podéis ver en YouTube, están todos en YouTube, y es básicamente el pato Donald soñando que va por... Y va por, Va a hacerse- por Hitler. Que va, pero de su lado. Sí, claro. Es decir, después se Pato despierta Donald y nazi. es Estados Unidos o Topa América. Y bueno, es curioso eso, ver cómo, joder, personajes tan icónicos infantiles como el Pato Donald lo ves en Sí, un contexto pero- bélico, porque de hecho hacen como números musicales con las balas, bombas, y dices, hostia, qué loco. Pero bueno, eso que los tenéis en YouTube para ver, y al menos es material bastante interesante y que se conserva súper bien todo eso. ¿Sabes? Que es Hombre, increíble que a todo- nivel no, animación- le pasa bien el tiempo. No le Sí. pasa lo mismo a la animación 3D. No, Efectivamente, 3D es no. verdad. Eso- Sí, las animación primeras pelis de 3D. animación 3D a día de hoy Sí, porque tienen resisten su... bien. Y yo, de hecho, hablando con mi peque, que luego entrará, sí que Luego ya me entra, dice si no, que no ve, pasa. ve alguna película y dice, uy, ya se me está empezando a chirriar. Pero eso- Porque claro, la vio en su momento de estar, no es que la viera a posteriori, no me estoy refiriendo a Toy Story, obviamente, ¿no? Que ya la vio con una calidad de animación. Pero bueno, Toy Story todos lo respetamos. Pero alguna ya... Lo respetamos, no te jode. Lo respetamos A todos, ver, no, porque la bueno. animación envejece muy mal. otro no. La Sí, peli sigue siendo el acabado magistral. también, claro, sí, obviamente, Una narrativamente. cosa no quita la Maravillosa otra, la una cosa no peli, quita la otra, El 2D pero... aguanta. Eso es lo que tiene. Mejor, Pero sí, es lo por que lo tiene. que Lo, sea. Los de agua. aguanta siempre. lo artesanal No, por lo que sea, no, porque no buscas darle un realismo con el volumen y cosas Sí. así. se o sea, es otra mantiene, cosa. no... Sabes que no es. Aunque no en el es- caso de Toy Story también yo creo que se conserva, o sea, no se conserva Toy bien Story, del otro todo, programa. pero dentro de que por lo menos son juguetes. Pero porque Los entras humanos en el es lo que rollo. te da ese rollo Claro. más... Sí, que rarete. dices, ay, Sí, bueno, casi no sale. tampoco reguesto. Pero eso, Segunda Guerra Mundial. Vuelven de la Segunda Guerra Mundial, hay que recuperar dinero, hay animadores que ya no están, porque por lo que sea. Por lo que sea. Ya. sea. Y llega una época que, bueno, han creado clásicos, pero hay algunos que, bueno, Segunda época, coge. sí, sí, la segunda época, lo tengo aquí, también lo tengo aquí apuntado. También me lo sé de todo de memoria. Sí. Segunda época. competición esto? Desde desde el 42 al 55. Saludos, amigos. No, Los 55 no, 49. 49. La tienes mal puesta. La de La, Amelia tú, Vagabundo tú, es del tú sigue 49. mi Madre chuleta. mía, bueno, no pasa nada. ¿Es el 49? Pues dice el que sí. No, pero la segunda etapa empieza con ¿Y Cenicienta. el Dama ya. Vagabundo no dirías que es? No, Cenicienta ya marca una nueva etapa. Cenicienta la etapa, 1950. esa etapa así como intermedia La entre, aventura de entre la Momo, Golden Age y la Silver Age, Bueno, pero ya que me son los voy. 50, Yo estaba- son esos trabajos todos que hicieron desde el 42 al 49, que son o pelis de guerra, de propaganda. Sí, pero es eso, que son también, pelis que no- también estaría como la aventura latinoamericana de Disney, que buscó como otros mercados, con Saludos Amigo, Los Tres Caballeros, y después las películas estas de antología, que son las que hizo prácticamente todas hasta el final de los 40. Pero es una etapa así un poco, pues, Por eso es una etapa de que... de como transición. tal. Y después ya con Cenicienta, petarlo. años 50, ahí ya arrancamos Rico. con lo que se llamaría para muchos el canon clásico. Ahí entrarían ya los nuevos ancianos, es esa época ya de consolidación, tercera etapa. Y me da paso así. ¡Que no es tu programa! Pero sabe mucho, dejemos Que, de hablar. que Y ya empieza... está. Sí, pues yo lo tenía mezcladas estas, porque como las otras eran por pasar... Que ahí viene la Cenicienta, Alicia... La Cenicienta. La Cenicienta. Alicia en el País de las Maravillas. Peter Peliculón. Pan, la Dama del Peliculones. Vagabundo. Y Peliculones, bueno, si peliculones. seguimos hasta el 67, Los 101 Dálmatas Ay, y qué el libro de Que la fue un selva. fracaso. Y el libro de las... Ah, bueno, y Merlín, que está por ahí, es Sí. verdad. Merlín Fue- está por el medio, Y no la pinta Bella nada ahí en Merlín. esa etapa. No, no pinta Es mucho. lo único que podríamos hacerle así un poquito de escoba. Bueno, Está bonito. Peter Pan, Merlín. Bueno. Nicola. El aprendiz de brujo. Sí. Claro, y aparte, de ¿y todo cuál sería cariño. vuestra favorita de esta etapa? Las 101 dálmatas. ¿Y 101 eso? dálmatas. ¿Qué es eso? Que yo, por lo que tengo entendido, no El triunfó libro mucho, de la pero... selva para mí. A mí me flipa. Me marcó bastante. 101 Dálmatas es. Además, es una película que 101 Dálmatas. destacaría también como ese trazo más ligero, Exacto. influenciado por la UPA, Exacto, sí, justo. Me que parece tan es la que difícil. marcó los finales El 40 y aboceteado, los 50, sí, marcó sí. un poquito así como la tendencia de novedad, esta productora más independiente que era UPA. Sí. Y ahí se nota esa influencia ya de la UPA que Justo lo, menos lo asume. refinado. A mí Sí, personalmente me gusta mucho eso. Y el diseño de los personajes de los o sea, de los perros con De sus los dueños. Sí, porque además siempre muchas me veces, parecerá- muchas veces son manchas, Sí. son manchas de color, ni siquiera Y está los el fondos, grafismo sí. está acabado, Sí, está sí. todo así como mucho más libre. Justo, y los Llega fondos la parecen- fucking Cruella de Vil, joder, que mola a tope.
que es un villano buena increíble. villana. Una gran sí, villana. Una gran Muy villana buena con un villana. diseño Pero icónico. el libro de la selva tiene los temazos de esta época. Eso es verdad. Son los temazos y es como, bueno, muy revolucionaria, ¿no? Viendo el resto, como de repente yo la veía súper Yo te hago actual, el sonido ¿sabes? atrás, Al lado sí. de... No, sigue hablando. No, pero tú sigue hablando, yo te hago la canción detrás. Que me parecía Ese muy du-du-du. actual, o sea... No. ¿Qué no me da la No, a mí cabeza? tampoco. ¿Sabes? Pero es como... Yo me sigo quedando con los Momento Louis 100 Armstrong. De repente era como... Total. Y comparándola pues con La Cenicienta o con otras pelis, me pareció que era como, pues como cuando vi El Rey León, la sensación de, ¡fua! ¿Y esto? Claro, los Tan animales con bestia, Mowgli. ¿sabes? Y tan... Y todas las partes musicales y los números musicales y... Buah, Pero a ver, eso me sí vuelve que es loca. una etapa en la que hay muchas pelis que por una cosa o por otra te podría decantar. Sí, Pues, fuera, que Sí. es una muy buena etapa, es doña una Disney. muy buena bien. etapa. sí. Muy bien ese- hecho, Disney. Mira, por ejemplo, igual La Bella Durmiente, que es de las que menos se habla, No, tiene de- uno de los momentos así, cuando es la lucha con el dragón, eso es muy impactante. Poco se Muy habla de guay. esa villana que es maravillosa, por cierto, te lo digo. Sí. Una señora muy mal A ver, es que esto entendida. da programa por etapa. Es que es la mejor Sí. villana, claro. Pero bueno, verdad, esto, sí. Pero esto bueno. ya Y los que las den hadas like que lo madrileñas. pidan, ¿no? Claro, tú si lees ahí like, claro, más ¿Qué Disney. etapa queréis un programa? Pero bueno, aquí vamos a mencionar un momento lo de lo que mencionaba Seb, de los 9 ancianos. Los 9 ancianos son un grupo de animadores y creativos que son, pues bueno, de la primera época esta de Disney, que les llamaba el propio Walt Disney como los Nine Old Men, que pues eso, que eran animadores y son los que crean pues Blancanieves, Pinocho y todos llegaron a esto. Pero lo que mola de ellos es cómo cada uno estaba especializado. En En plan, una cosa. uno hacía guay villanos. Claro, otro hacía tal. tenían como Qué guay. la compartimentación del Uno trabajo animaba bien a Mickey, hasta el ese otro no sé nivel. qué. Y pues voy a dar los 9 nombres. Y eso es más productivo, de hecho. Pero mira, los 9 nombres, venga. Claro. Les Vale. Clark, Vale, Mark Davis. Pero di que hace cada cosa. No, porque Animador de tardamos Mickey mucho. Mouse. Pero te lo digo Mark yo. Davis. Experto en princesas y villanos. Ollie Johnson. Maestro del movimiento y de las emociones. Bueno, esto es un poco puesto ahí. Mike Calf. Milf Calf. Madre mía, qué nombres. A ver, Milf líneas Calf. finas y perfección técnica. Ward Kimball. Personajes cómicos y extravagantes. Eric Larson. Entrenador de nuevo animador. John de nuevos Lusbury. animadores. Lounsbury. Experto en acción y animales animados. Wolfgang Wolf Reiterman. Dirección de acción y peleas. Y el libro de la selva. Después Director lo del dirigió. libro. Bueno, Frank Thomas. Emociones y dramatismo. Uy. Bueno, y ahí está ahí los 9 ancianos. Si os enterasteis Hay de algo. mítica foto de ellos ahí tal, que es, bueno, muy icónica. Y que fueron grandes maestros también de los animadores que vendrían después. Al final ellos fueron los que aprendieron todo esto y los que tuvieron que Sentados enseñar. los dos. Se sentaron en las todo bases. Eric la Larson, que es a lo que se dedicaba. Y en esa época, que comentamos antes también, que era un poco más floja de la animación, con bueno, la época de los 3 amigos y todo esto, también tiene que ver con una época con la que Walt Disney se puso con los parques de Disney. Que ahí tenían un contrato con ABC para hacer una serie documental que iban proyectando de cómo se construía el parque. Entonces, como que dejaron un poco de lado los largometrajes y No se tal. puede estar a todo. Pero bueno, en el 66 también muere Disney. Y aquí también llega una etapa... Menos mal que está criogenizado. Claro. Y aquí también, Cualquier día lo revivimos. y aquí Están también es esperando. una etapa un poco como, bueno, menos ambiciosa, a veces menor calidad, menos preso usaban, tramas Después un de poco su más muerte, simples. Claro, bueno, Claro, al estarían final- tristes todos. No, A ver, no, es después una de ver esa crisis. etapa, Pero parece sí. mentira cómo llegaron a los 90. Bueno, tampoco era tan mala esta etapa. Bueno, hay, Los- hay unas pocas pelis guays. Los Aristogatos, Robin Hood, Joder, lo mejor los de Winnie the Aristogatos. Pooh, que esta es otra. Winnie the Pooh no era un personaje creado por Lo Disney. compraron. Compraron sus derechos a su creador, que era Alexander Milne. A ver, en yo el aquí 20. defiendo el Winnie the Pooh ruso de Fyodor Kukrit. Para los que le interese ahondar Sí, en, sí. en el tema, ahí lo dejo. Pues lo buscamos. Porque es super cookie, es como Sí. así con más animación de Europa del Este. Sí, sí, Y me gusta mucho más. Este se hace como más. A mí me gusta. Ay, yo me quedo con este. Empalagoso, que hay no un sé. vídeo en el Es que tan sale- dulce, es con, tan to- dulce. con todo el cariño. Sí. Winnie. Espera, eso. A mí me encanta. Yo soy fan Bueno, de sigo Winnie. diciendo. Los espera. Aristogatos es un película. Los Rescatadores. Peliculón. Los Rescatadores 2. Toz y Toby. Toz y Taro Toby. y el Caldero Mágico. El caldero. Esa peli. El caldero majo. Basil, el ratón Ese sí que sería un superdetective. película. Y después Oliver y su pandilla. Esas tres. Eso ya a mí no. Y la secuela de Los Rescatadores Dos, sí. en Cangurolandia. En Cancurolandia. Sí, que yo también me la vi. De eso, tío. Y Mira, yo es esa una no, gran me, Robin Hood no me vi también está muy ninguna bien. en su momento Pues Los y después Rescatadores. ya verlas de mayor dije, uff. Sí. Los A mí, Rescatadores. un claro, poco- yo hace muchos años que no las veo. No sé cómo envejece eso. Claro, igual hay que revisionar. Yo me quedo con Winnie the Pooh por esto. Oiga que volto estoy na comida, ya es peor.
Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. Claro. Eso, a comer y no ir al gym. Es decir, vas allí, te da Winnie más the hambre y Pooh. sigues comiendo. Winnie No, the Pooh Winnie ruso, the Pooh es de lo más entrañable que hay. Era el mejor. Es- Field sí. Kukri. Vale. A buscarlo. Y entonces, ¿con cuál os quedáis de esta etapa? A mí Los me Oscar. yo con los aristogatos de largo, es que... Sí, yo sí me tengo que dar con los Aristogatos y el resto lo regalo. Bueno, No, Robin los Hood está rescatadores. chulo. Los rescatadores El también, Está todo. brutal. Es súper Que chulo. iban en una latita. Tengo que ser el Sí, sí, hater era yo aquí, increíble. pero Es sí, verdad, el resto es lo verdad. regalo. Pero bueno, sí. Pero el caldero bueno. mágico sí que lo regalaba. Ahora ya sí, Era un majo y simpático. creo que puedes dar paso a tu invitada. Nuestro invitado eres tú y tú traes la invitada. ¿Qué Yo vas a traigo una hacer? reinvetada. ¡Vamos! Pues preséntala. Y ahora la Casal de Rey buena. ¡Su hija! ¡Hola, Claudia! Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Te gusta Disney? Sí, sí, sí. No. No, la verdad me trajo mi No padre vine aquí. aquí porque sí. Porque me ha obligado si no me... Yo soy más de eso. Ya, aquí nos va a dar más conversación que su padre. ¿Te imaginas? No. Difícil. Difícil. Ah, verdad, es un chapa su Oye, padre. ¿Eso que fue una pullita? No, yo desde el cariño lo digo. Ah, vale. Bueno, pues eso, ¿por qué viene ahora? Porque vamos a entrar en la segunda edad de oro de Disney, la que llaman también el renacer de Disney. El renacimiento. El renacimiento de Disney, donde vienen a partir del 89 hasta el 99 una tanda de peliculones. Pero una tanda de todos, que peliculones no de son locos. Uno todos. tras otro. La Sirenita. Esas que dijimos antes que mantuvieron vivo el musical norteamericano. Claro. Eso es cierto. Efectivamente. Y aquí también mencionar después los 7 ancianos modernos. Puedes atrapados. decirlo ya. No, pero digo primero la etapa de estas, que nos dé tiempo. La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, película, El Rey película, León, película. Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Todo te Buah, qué película. Hércules, Mulan y Tarzán. Mira, yo Peliculones. solo con esas tres últimas. Yo estas sí que las Ya viví está. en mi infancia en vivo en directo. Estas ya sí. Sí, ¿no? Tenías 20 por lo menos, ¿qué dices? La Sirenita tenía La 9. Sirenita es del 89. La Sirenita tenía 9. Estaba haciendo la primera La infancia comunión. es muy Perdona, relativa. Vale, venga. El jorobado O sea, de Notre Dame. Probablemente Qué sí. película infravalorada, la verdad. Podéis votar, o sea, eso es lo que dijimos antes. Si elegís una película para que hagamos un programa, no sé por qué, Yo seguramente creo que sea de esta etapa. sí. Sí. Por lo que sea. Ya Por lo que solo sea. Hércules, Mulan, Tarzán. Y por cierto, Y El Rey La León Bella y la Aladín, Bestia es la es que primera todo. película animada nominada al Oscar. No había categoría Sí, ni es nada, verdad. porque se creó con Shrek. Es verdad. Y que, bueno, se creó con Shrek, no, ganó Shrek ese año, no Ganó había Shrek, categoría. sí. Y ganó, o sea, estuvo nominada a Mejor Película. Aquí empieza a aparecer la maldita mierda esta de que no nominan películas animadas a Mejor Película, por lo que sea, que es en plan, ¿por qué no? Claro. Deberían estar. Sí, sí. Y bueno, totalmente. dicho esto, ¿cuál es vuestra película de animación favorita de esta etapa? Que es que aquí no puedo elegir. No puede. Pues tenéis que elegir, venga, top 3. Mójate. Es lo Está que muy hay. difícil, ¿eh? Realmente. Yo casi me quedaría con La Bella y la Bestia. ¿Sí? Oh. Aunque pueda Es que yo igual parecer que la también. respuesta obvia sea El Rey León. La respuesta obvia para mí es Sí. Tarzán. Soy obvia. Soy una persona obvia, Tarzán, hombre. con el Phil Collins haciendo 50 canciones en 50 idiomas. A ver, pero ¿por qué, Sí, yo opino igual. ¿por qué La Bella y la Bestia? No sé, me gusta mucho. Es que está muy bien equilibrada a Sí. nivel de historia, a Sí, nivel sí, sí, de que está números bien. musicales Sí. también, con perdón de Secuestro. Hans Zimmer y... Secuestro. Y bueno, la canción, Perdón de ¿Cuál Phil de Collins. la del baile. Ah, Muy buena. Sí, Que yo soy soy más del una mía. canción. También Claro. una película en la que empezaban a ver las primeras escenas en 3D, porque Sí, la escena el del baile baile es en está 3D, hecho en verdad, 3D. Es verdad. Y en El Rey Que de hecho León, te hace un la poquito la estampida cara de así. News, Buf, eso es verlo en que- el cine, esa estampida en 3D. Es que el y Rey la cámara León- viniendo a Simba. Esa Casi te reinterpretación da ganas del como con lo Hamlet, del tren de los increíble. Lumière, ¿no? De marchar. Total, sí, total. Y ¿Qué, ¿Cuánto entonces, trauma? Es que- vale, Bella y la Bestia, Bella y la Bestia. El Rey León. Rey León, ¿por qué? Bueno, primero por el cariño especial de Haberla visto en el de cine. haberla visto en el cine. Esa es la primera peli que me llevó al cine de pequeña. Por la música, por todo, por esas imágenes tan impactantes como la estampida, de cómo está animada cada emoción en los Y animales. porque tiene un malo de la Y hostia. porque tiene Es que el mejor malo no, el mejor temazo de malo. Bueno, el mejor malo leches, el mejor malo lo tiene Es Hades. Hades. Pero el mejor temazo para un malvado, o sea, quiero decir. No, y de aparte- Scar es muy bueno. Es que muy esa bueno. canción de Scar es la mejor. Y luego cómo es toda esa escena, ¿sabes? Con todas las hienas caminando como si fuera, pues es un Sí, sí, hay dictador momentos increíble. Que para un niño eso es un poquito Igual tenemos que hacer pequeño, top 1 y puede top dar 2 yuyu porque incluso. es Sí. difícil No, esta etapa, ¿eh? total, pero es maravillosa y luego Entonces- pues porque es una grandiosa adaptación del ¿Usted? Hamlet. Yo estaría entre Mulan y Tarzán. Claro, Mulan a mí me Mulan, gusta no. mucho. Muy bonita también.
Pero porque para mí en ese momento que la vi rompía con todo esto que digo del género de A mí es que princesas Mulan me Disney, no sobra sé en qué. esta época. Para ¿Por nada. qué? Bueno, no. Pero Hacemos voy a cosa. decir Tarzán. voy a También decir tiene temazos, Ahí son todas. Valor. Ahí lo que pasa es que escogemos una, pero Es que son así como la todas, otra, todas. yo la regalaba todas, es que esta Aquí casi no puedes es regalar en ninguna. plan de, Es imposible. bueno, voy a hacer el esfuerzo y me quedo con una, pero Y aparte es te que las yo creo llevas que todas a una isla estas, desierta. en concreto en nuestra generación, es con las que realmente nos hemos criado. O sea, Sí. de golpe, así, Sí, seguidas. Pero Tarzán Tarzán también es tiene buen brutal. villano, Y la música, creo que hay un salto bestial a nivel musical en estas películas, ¿sabes? sí. Y de... Sí. Alan Menken. Díselo a Hércules. Alan Menken Sí, no, está pero ahí. tiene que Es ser dando- ¿por qué me mejor miras que con esa cara? Bradillo. Porque, ¿con qué cara? Con la que En plan, tengo. díselo a Hércules. Díselo a ¿Qué pasa? Hércules. ¿No te gusta Hércules? Hércules, Hércules, O sea, me Hércules. encantan las con canciones. A de ver, yo estaría entre Tarzán y Hércules, pero creo Tarzán que está muy como bien. friki de la cultura clásica, Hércules, sin duda. Es que Hércules Lo que también pasa está es que creo que en Hércules lo menos interesante es Hércules. Porque Por los supuesto. secundarios molan muchísimo. Porque ser Pero eso unidad es tampoco es algo interesante. malo, en plan, No, no es algo malo, o sea, Suele es que- pasar lo No, contrario, no, de no. hecho. Filoptetes. Y normalmente los las héroes canciones. No sé si tenéis son pasta en aburridos. producción, pero si traes un aerosol rojo, me convierto en Hades, si queréis. Ah, no. Pensé que iba a decir en Hércules y yo, con un aerosol solo no. No. Vamos al Sí, tic. me pongo así. Vale, El pelo ya lo tengo levantado. Hades me parece el mejor villano de todos. Lo es. Hades para mí es también. increíble. Que tampoco es tan malo, ¿Qué vámonos? pero... No, no es malo. Pero bueno, funciona muy como brutal. villano. Es que le en están ese dando por saco todo el Venga, y tiempo. si tienes que escoger otra peli... La Sirenita me gusta mucho también. ¡Hala! La sirenita. Sí. Y las Buenos canciones temazos. me gustan Es mucho. que Es que la sirenita Bajo el mar. Bajo el mar. Buen Es que temazo. Sebastián, maravilla. Sebastián. Tiene unos personajes secundarios muy buenos. Es que los personajes secundarios en Disney Pero no, en general no solo son la sirenita, increíbles. es que el Aladdin, el puto genio. Yo creo que mejor... ¿Cuál sería vuestro personaje favorito? Imaginaos que no hay etapas más para adelante. Porque hay ¿De etapas, todo pero Disney? tampoco. Todo Disney. Uf. Yo digo el Que genio. es que el mío va después. ¿Eh? El mío viene después. Bueno, dilo igualmente, no pasa nada. Vanellope. Vanellope es muy guay. Vanellope, la qué de Romper divertida es. Buah, Romperrap no lo tenía metida yo en Disney, para nada. Frozen también. Se O me sea, olvida es totalmente de que esa Frozen. peli es Disney. Yo tengo Sí, que sí. decir Megara o... Es que Megara. Escucha, cuidado. Kronk, el de Un emperador en el col. Poco se habla, ¿eh? Poco se habla. Yo es que aquí estoy Kronk. haciendo un poco la Pero serie. un emperador en el cole. ¿Qué es un emperador en el emperador cole? es una sus serie locuras. en Disney. Pero no. es el mismo, Kronk. Emperador Si es tenemos que locura. hablar también de la Pero serie, después ya. hizo una serie. Sí, sí, hizo Que una se llama serie, pero el Disney personaje Channel. es el mismo. La hizo Kronk. Kronk. Se fue de Disney. y Es hizo un una serie. personajazo. Poco se habla. Con los Fue 9 como ancianos y se hizo Aida, una serie. sí, sí, totalmente. ¿Cómo es? Súper, es que el genio de Aladdin, madre El mía. genio de Aladdin Robbie está muy Williams, es que eso es una... El genio de Aladdin es un sublime, Muy guay. sí que es Dios, sublime. Y Megara es que- también. Sí, sí, Y pero- Mushu. Nadie A mí habla es que de Mushu me la Mushu. sopla Y todo. Mushu es Mushu. increíble. Nada, Mushu no es mucho mejor. Ojalá tener un Mushu. todo Abu, el tiempo Pon ahí. un mucho en tu Ojalá vida. tener a Abu. ¿Ves? Qué bien lo hace. Es como Donald sin hablar. Te sale mejor. Bueno. Y Stitch. Buah, Stitch también es muy buen personaje. Stitch es increíble. Es que, joder, a lo tonto la siguiente etapa tampoco está tan mal. Porque se viene El Emperador y sus locuras. Que está muy bien. Atlantis, El Imperio Perdido. Para mí una ¡Qué película muy peliculón! denostada. Y Sí, que sí. nadie habla de ella y es maravillosa, Atlantis. Bueno, no me salió Eso no ahora, sé ¿cómo lo era? que es, pero... Ohana. Ohana, ¿qué? Oh, Eso. Lilo y El Stitch planeta también. del tesoro, Hermano Oso, temazo. El planeta guay, del tesoro a mí me peliculón. gustó mucho. Zafarrancho en el rancho. Poco se habla de esa peli también. Chicken Little. Redescubriendo los Robinson. Claro, aquí está MTS3 Palleiro, que bueno. Dinosaurios. Buah. De 2000. Buah, esa también estaba guapa. Dinosaurios. Pero bueno, por ejemplo, dinosaurios. Diana y el sapo y Bolt. Tanto dinosaurios como Bolt, como que no Flopean. entran mucho en la línea de la etapa. No Son entran en la cosas línea que de Disney están para ahí. nada. Tiana el sapo a mí me gustó mucho. A mí también. Me Pero gusta bueno, muchísimo. De esta etapa, ¿cuál dirías que es la favorita? Tiana. ¿Para mí? Sí, para mí también. Vale, Sí, Tiana, para Tiana. mí, Tiana. Tiana. Stitch, Ay, aquí es sí. que Es Lilo y verdad. Stitch está muy bien Pero también, ¿no? Tiana, el juego con el villano y las Tiana. sombras. Uy, Sí, es a ver, menos muy Tiana. guay. ¿Y la Muy música? Pero, hermanoso. O sea, Phil Ya, Collins vuelve es verdad. a poner su culo ahí y decir, madre mía, temazos. Y después Sí, que la sí. historia más dramática que he visto en Disney. Es que no... Llorando, ¿eh? Es Hermano. triste. Dumbo está ahí. No, No, es mucho Igual peor es un hermano. drama. Hermano Oso es un niño que pierde a su mamá y después descubre cómo se pierde y es como, Ya, Sí. sí, Cuidado. es bastante Y fea. mientras Phil Collins, que es para el mundo, y para Phil Collins, que es triste. Que sepa el mundo Sí. que ¿Cómo era? marchas ¿Cómo era lo de Tiana? ¿Qué? De lo de la estrellita y todo eso. Ah, lo de la luciérnaga, que yo de hecho lo tengo a la pulsera. Oh, Que Ya sabes. es una luciérnaga que estaba enamorada de una estrella que brillaba mucho en el cielo y cuando se murió se fue con ella y estaban de la mano. Joder, qué bonito, Momentazo. tío.
Disney Poco me se destroza habla. la vida. Sí. Es que me destroza A la ver. vida. A mí Tiana Tiana me está gusta muy mucho. bien. Sí. Tiana es increíble, tiene unos temazos también. Tiene muy Poco buenas se habla. canciones. Si sí, algo sí, sí. ha sabido hacer Disney muchas veces es momentazos. Tristes. También, bueno, O sea, solo no, la Selena En es este genial. caso, momento Louis Armstrong, pero transformado. Sí. Total, total. Sí, sí. No, no, Ya no ya es la así voz. que... Raro que... Bueno, ahora hablaremos un momento de los live action. Mm. Y después viene otra etapa que es hasta el 2019, que sigue, cada vez Disney, como hemos visto, ha experimentado más con lo digital. De hecho, bueno, no hemos mencionado que, que se une con Pixar y todo esto, porque Pixar da para otro programa, pero ya sabéis, Pixar, Toy Story, Pedidlo. etcétera, etcétera. Y Pedid bueno, por esa boquita lo que de hecho, en quieras. ese renacer de Disney, de La Bella y la Bestia y todos estos, estarían los 7 ancianos modernos, que son, bueno, pues estudiantes de los 9 Ahí está ancianos. Glenn King. Y tenemos a Glenn King, John Lasseter, que después estaría en la cabeza mandante de Pixar, Ron Clements, John Musker, Andreas Deja, Mark Henn y Eric Goldberg. Y bueno, pues esos serían los 7 ancianos nuevos. Los 9 y 7 ancianos, todos viejos. Los viejones. Todos tíos. Los nuevos. Y bueno, vendría Pixar, Toy Story, Bubus, ya el 3D. Y Pixar ya sabemos todos lo que es. No lo vamos a mencionar tanto porque es que si no lo acabamos aquí. Esto es Disney. Claro, es que si Empezamos- te fijas, la etapa esta de los 2000 se quedó así un poco como más tapada, porque Por es la Pixar. etapa donde Por Pixar. estaban viniendo todos tirando fuerte. No, pero incluso Bueno, Pixar, DreamWorks también sacó. pero también DreamWorks. Sí, Hombre. Que DreamWorks en sus primeros años lo hizo bastante bien. El Dorado, Tengo mis Shrek. comentarios sobre lo que pasó después. Príncipe de Egipto. Uy, el príncipe de Egipto. Y también Tampoco se habla de esa Sony película. Animation Pictures también sacaba sus primeras Sí, que pelis tenía como Sony Monster tampoco. House o... Monster Bueno, House pero es era una un peli poco, guay. meh. Ay, a mí me gusta Pero mucho. bueno, también son películas que estaban tirando muy bien del CGI, Sí, del pero 3D, también- o la de la que habláis siempre, de los pingüinos, la de Locos Happy por el Feet. Sur. No hablamos de Locos por el Sur, La no le interesa a película de la nadie. que habláis siempre, la de los pingüinos. Es que es ¿Cuál prefieres? agotador. Happy- Sí, ¿sabes? sí que hablamos siempre. Happy Feet o Locos por el Sur. Yo no vi eso. Muy bien, muy No vio ninguna. No vio ninguna. Pues deberías ver Claro que Locos sí. por el Surf. No, No, Happy Feet y ya Happy está. Feet te llega al corazón. No, ninguna, y está bien. Pero bueno, espera. También es verdad que en esa etapa Pixar empieza a sacar obra maestra tras obra maestra. Sí, sí, O sea, sí. que hay etapas. Claro. Y después viene otra segunda Claro, etapa o sea, donde donde todo es estaba 3D. Disney, estaba ahí en plan, no vamos a decir la palabra, pues estaba Pixar en lo más alto. Claro, y después sacan pues Enredados, Rompe Ralph, tu favorita, Rompe Frozen, Ralph, Frozen 2, Frozen, Rompe Ralph 2, increíble, Big Frozen. Hero 6, No me gusta Zootropolis, que Frozen. nada mal. Zootropolis Zootropolis 2, también muy bien. Bayana y Bayana 2. Y Encanto, nos estamos olvidando Después de está ella, que es Encanto, maravillosa. Mundo Encanto un Extraño. poquillo después. Brave. Brave ¿no has Pero visto? para mí Encanto ya es una etapa nueva. Ya, Sí, ya sí, no- para mí ya- también. ya- No nos da tiempo a dividir más etapas. ya esta etapa Vale. de Encanto es vamos a precioso. irnos a otros ambientes. Pero Encanto está la música de Está Encanto muy es bien. maravillosa. A mí sin ver la No peli. se hable A mí de la mí. peli es simpática. Me mola mucho lo de Wish, que es en plan, vamos a celebrar los 100 años con ese mierdo. Wish Y esa cosa rara. es dura de ver, pero mí- bueno, yo lloré. Pero bueno, con yo aquí quería, como no nos queda tampoco muchísimo tiempo, aparte de ya sabemos tu favorita. No, enredados. Enredado. Ah, tu personaje Mi personaje favorito. favorito es tal. Vanellope, que es genial, Vanellope. Enredados Vanellope nunca la acabé, es la he la empezado y nunca la acabé. ¡Oh my god! Pero estoy Momento. esperando el live action. Eso es como... Que los eligieron muy bien los personajes. Sí, te ¿eh? gustan, Sí, porque yo, Steve yo, Tyler ese- no, yo a ese actor lo conozco ya de Zombies Ah, bueno, gran serie. y no, las pelis. Ah, Está dando un Es una repasito saga. así, Ya. ahí. Es una saga. es una saga, vale. Y ya lo vi y ya me tienen salido clips de TikTok de posibles actores Ah, y te para gustaba, live y tú action. ya decías, Y este ese para mí era es Flynn favorito ya Rider. cuando salió Este yo. sí, está Sí. muy bien elegido. ¿eh? Y Vale. la También lo chica creo. también. Sí, me gusta Pero ese mucho. paso, ¿qué os opináis de los live action de Disney? Vamos Bueno, allá. hay algunos, ¿Hay alguno que que os están haya bien, gustado? otros que están Yo sé, Maléfica. regular. A ver, Pues, algunos sí. Maléfica. Maléfica, bueno. A mí me Sí, gusta. Algunos estoy sí, de acuerdo. pero otros- Aparte le da una vuelta a la historia. La primera, la segunda no tanto. Y yo creo que son innecesarios a veces, porque el Lilo y Stitch me parece totalmente innecesario. O sea, hay Bueno, ciertos ¿Tú qué live opinas de actions. eso? ¿Tú qué opinas del Que delito? es que a mí Stitch me encanta. Pero Claro, Stitch claro. no está mal. Pero lo que yo live digo- action, mejor algo. No, no mejora, la animación como mejorar. A ver, no está mal, no cambia mucho la película, Exacto. está bien hecho, Exacto. pero... El micro más cerca. Perdón. Quería ser sutil, pero... Está bien hecho, pero bueno, sin más. Pero no aporta. Eso Claro. es, a eso es lo que Pero me refiero. ninguna live action aporta O absolutamente sea, nada. porque a mí A lo no mejor me alguna encantó aportaría, pero- tampoco. Claro. es que también No, las- pero puede reescribir la historia o yo que sé, por ejemplo, el de Maléfica es un live action que para mí aporta mucho. Sí, Cruella, claro, porque sí. le O da una Cruella, le da una Por vuelta, ejemplo, ¿por qué o lo haces- por qué haces- descontextualiza. ¿Por qué haces Sí. el Rey León? ¿Por qué hacer- ¿Por qué haces El un Rey Rey León. ¿Por qué hacer el En Rey
Rey CGI. León, que es un live action, que es otra peli de animación. Y la 2, que es Hiperrealista. esas ¿Por qué le sacas canciones expresividad raras? a la animación? No tiene sentido que canten Claro. Yo voy a ser el Rey León. Es O sea, que, por sí, es que Dios. no solo no aporta, ¿Y sino por qué que- metes a Will Smith de genio? Y una novia. esa ¿Qué peli. necesidad hay de que el genio tenga una novia? Es que no solo aportan, sino que es eso, a veces Desaportan. restan a lo que era la animación, la intención de la animación original. Para mí es como, bueno, Claro, hay pero- cosas que... Es que algunos sí y otros no. Pero tú, ¿cómo la has visto? pero- Vale, también es verdad que tienes un padre muy friki. Porque has realmente crecido con muchos live action ya. Sí, No tanto. Yo me tengo visto más las de animación. claro. También Claro, pero- está educada. No, por eso, claro, me refiero. El del libro de la selva igual ya salió hace 8 años o más, o 10 o 12. Sí, pero ese me acuerdo que la fuimos a ver al cine. Y esa no está, ese live action Sí, no la está fuimos a ver nada al mal, nada ¿eh? mal. No está nada mal. No lo estaba nada mal. Pero Pues bueno, ese me lo como bastante fuerte. como No sé, es una forma de sacar dinero y eso. Vale, Por venga. lo que sea. Pues para acabar, pregunta muy rápida. Ya. La mejor BSO de Disney. ¿La Porque mejor? BSO, BSO. la mejor música de Disney, mejores canciones, tal. ¿Qué Banda peli sonora. tiene la mejor banda sonora que más os gusta? Para acabar y cerramos ya. El Parte Rey de León. fantasía. Aparte, La, si es la que más te gusta, la más te gusta. Tú No ya cuenta. tú con tu gusto. El Rey León. Venga, rápido. Rey León. Bella y bestia. Yo no puedo elegir, yo tengo como 5. Tienes que bueno, decir uno. di las 5, di las Di 5 rápida. Pobrecilla. Rapunzel, Bayana, Tiana y el Sapo, Hércules y La Sirenita también tiene muy buenas canciones. Bayana. Bueno, Bayana sí. y Y el Manuel Jor- Miranda Bayana. Escucha. es el mejor compositor musicales a día de hoy. Bayana. En el momento en el y que nos se va de la olvidamos del jorobado de Notre Dame, que tienes No nos olvidamos. unos temazos que te quieres pegar. Pero la pregunta Vamos. es esa. ¿Cuál Así es el contra la tuyo? pared. Bayana, Bayana. Bayana, el de las más temazos. Es que ya solo con el temazo en el que se va de la isla, Sí. Pero es de bueno, punta. sí que es Hércules increíble. también, por ejemplo. Hijo de hombre, busca y ve. Y nos vemos en otro programa de la tribu Dibu. Gracias a los dos por venir a comentar A Disney. vosotros. Y si queréis más especiales así, comentad, seguidnos, darle al like. Y nos vemos en otro programa de la tribu ¡Dibu!